¿Qué tal, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, hemos vuelto a las andanzas. Aquí estamos, nuevamente. Por un tiempo largo. Bueno, tampoco tanto, pero hacía ya rato, ¿no? Ahora que lo estoy pensando, no sé cuándo fue el último vivo. Este... No me acuerdo. Bueno, el punto es que la idea a partir de ahora es tratar de retomar un poco la actividad con una regularidad medio falopa, obviamente, pero bueno, es lo que hay, con algún tipo de regularidad. El tema este de subir vivos, que es un poco lo que caracteriza esta cuenta, a grandes rasgos. Estoy con mucho laburo, con muchas cuestiones laborales, por suerte. Bueno, son todas cosas que su mayor o menor medida me gustan, laborales, así que no me puedo quejar. Pero bueno, el tema es que por cuestiones laborales y por cuestiones de la vida y de que uno tiene que vivir la vida mientras está vivo, porque después no hay un carajo cuando uno se muere, ando con poco tiempo más que para preparar vivos para grabar. Así que bueno, se hará lo que se pueda, pero mi idea es tratar de volver a algún tipo de regularidad que no va a ser semanal, pero que bueno, que cada tanto suba un vivo y no dejarla colgada tanto. Así que aquí estamos de vuelta y en esta versión diferida, porque lo estoy grabando de otra cuenta y lo voy a subir después. Mi idea es cuando haga, probablemente hacer vivos después, vivos de verdad, ¿no? O sea, con ustedes aquí, porque ahora no están. O hacer vivos más interactivos, no sé, alguna vuelta de tuerca le voy a encontrar, porque un poco ya me venía aburriendo también el formato que vengo utilizando desde que esta mugrosa cuenta existe, con los vivos. Pero bueno, no sé, ya se verá. El punto es que aquí estamos para comentar, oh sorpresa, otro libro de Foucault. Sí, esta cuenta es Foucault, ya lo he aceptado, así que bueno. Nunca hice un vivo sobre esto, sobre este libro de Foucault. Y me aventuraría que este debe ser el primer vivo de Instagram sobre este libro de Foucault que vamos a trabajar. ¿Qué es este? Enfermedad mental y personalidad. Ay, no sé si le está pegando el reflejo del sol. Bueno, es enfermedad mental y personalidad. Después voy a subir a las cuentas, a historias destacadas, la bibliografía que utilizaremos, así que allí va a estar, como vengo haciendo con el resto de los vivos. Pero bueno, vamos a hacer un vivo sobre este librito de Foucault. Es interesante, es poco conocido, así que bueno, ya nos vamos a meter en eso. Como siempre les digo, no tengo idea cuánto va a durar esto, si va a durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 40 minutos, no sé. Yo tengo el libro ahí, tengo algunos apuntes y en fin, después vemos qué pasa. Ahora les comento más sobre este libro a modo introductorio, pero bueno, primero hagamos lo que vengo haciendo que me gusta, que es mostrarles la bibliografía que vamos a utilizar. No hay mucha bibliografía sobre el asunto así que tengo 2 libros en francés, se los muestro. Son como medio imposible de conseguir acá en la Argentina, salvo que se los pidan, porque para bajarlos no están disponibles tampoco. Pero bueno, el libro obviamente es que les mostré recién, Enfermedad mental y personalidad de Michel Foucault. Ya les voy a hablar sobre este libro ahora. Una biografía es muy importante para trabajar este libro. Es necesario hacerlo con un enfoque parcialmente biográfico, porque si no hay cosas que no se entienden. Eso ya lo vamos a ver en parte al principio, pero sobre todo hacia el final. Ya diré por qué, pero bueno, en lo que respecta a biografía, casi toda esta bibliografía ya la he mostrado en otros vivos, porque bueno, son temas similares. Michel Foucault de Didier Eribon. Yo tengo esta edición que es más vieja, hay una edición más nueva que la tengo ahí. Se consigue, así que aprovechen la gente para comprarla, porque es excelente la biografía esta de Eribon.
Cuenco del Plata, medio peludo. Cuenco del Plata la ha reeditado. Y vale la pena, es excelente. Bueno, este libro que ya lo he mostrado en el vivo anterior de Historia de la Locura, de hecho, es lo único que hay básicamente sobre enfermedad mental y personalidad en castellano decente, en formato libro. ¿Qué es esto? Foucault y la locura, de Frederick Gross. El primer capítulo, sí, es el primer capítulo, el fundamento social existencial de las enfermedades mentales. Está dedicado a enfermedad mental y personalidad. En castellano, repito, es casi lo único que hay. Hay un libro también de un gallego que se llama Moreno Pestaña, que está bastante bien, pero bueno, no lo tengo en libro, lo tengo en fotocopia. Y acá en Argentina no se consigue, así que nada. Bueno, un libro de Foucault, que es enfermedad mental y psicología, que no es enfermedad mental y personalidad. Este libro es de 1954 y de 1962, y mucha gente erróneamente cree que se trata del mismo libro, y no es el mismo libro. Este libro, les mostré recién, enfermedad mental y psicología, lo editó Paidós, también se consigue. Es una reedición que hizo Foucault de enfermedad mental y personalidad a partir de la publicación de Historia de la Locura un año antes, en 1961. Y tiene varios cambios. Toda la segunda mitad del libro es distinta. Así que son dos libros distintos. Y bueno, dos libros en francés. Gente, porque no, en castellano no hay un choto más. Así que bueno. Este es un curso de Foucault, Binswanger y la analítica existencial. Que es de la misma época en la cual se publica este libro. Está en francés, como les mostré recién. Es una edición francesa de Gallimard. Sí, de Gallimard. Porque esto salió hace 2 o 3 años en Francia, más o menos, si mal no recuerdo. A ver, ¿cuándo salió ya? Salió en mayo de 2021. Menos todavía. Bueno, hace un año que salió, básicamente. No está traducido. Me contó un pajarito que en mayo acá en la Argentina aparentemente va a empezar a circular la traducción de este curso, editada por Siglo XXI, pero bueno, por ahora no está circulando, está en francés solamente, y bueno, es el que les mostré. Y otro libro en francés, que bueno, estos olvídense de conseguirlo, acá es imposible, a mí me lo trajeron de Francia en su momento, es un libro hermoso. Foucault en Münsterling, en los orígenes de Historia de la Locura. Este es un libro, está buenísimo el libro, tiene así muchas ilustraciones, cosas por el estilo, está hecho de hecho con papel de ilustración el libro, ven que es un formato medio distinto. Este es un libro que tiene varios artículos de varios especialistas, Elisabetta Basso, por ejemplo, que tiene varios artículos sobre los primeros textos de Foucault, y además compila un material, digamos, de manuscritos inéditos, fotos, las fotos están re buenas, el archivo fotográfico y demás, de un joven Foucault con pelo y en sustancia en el hospicio de Münsterling, donde ofició como una especie de psicólogo observador clínico. Foucault no atendía a nadie, obviamente, porque no tenía un título que lo habilitara a atender a nadie en el hospicio, pero sí tuvo una vida bastante activa allí cuando era joven, y este libro reconstruye un poco toda esa zona de la vida de Foucault. Estoy buscando alguna foto de Foucault con pelo para mostrarles, porque yo creo que les va a interesar más eso, ¿no? Que toda la pelotudez de enfermedad mental y personalidad. No sé por qué acabo de encontrar un señalador acá adentro, encima en una de las últimas páginas. ¿Para qué? Bueno, no hay foto de Foucault con pelo. Igual buscan Foucault con pelo y les aparece. Bueno, todo eso, gente. Repito, los dos libros, los últimos que les mostré, están en francés, no se consiguen. Los demás sí se consiguen. Pero bueno, recién les decía que no hay casi bibliografía en castellano sobre el asunto, sobre enfermedad mental y personalidad.
Eso se debe a que es un libro que ha sido sistemáticamente rechazado por los especialistas y comentadores de Foucault. Este panorama empezó a cambiar hace unos poquitos años debido a el descubrimiento del archivo Foucault. El archivo Foucault, ya lo mencioné 1000 veces, esto del archivo Foucault, pero sintéticamente son una serie de cajas, cajas 117, 120, si mal no recuerdo, que quien fue la pareja de Foucault durante más de 20 años, Daniel Defer, vendió al gobierno francés. Esas cajas contienen materiales escritos inéditos de Foucault y varias otras cosas, un diario intelectual de Foucault, bueno, etcétera, etcétera. Y de a poco, bueno, eso está disponible para cualquier investigador, para ir a la Biblioteca Nacional de Francia y trabajar con ese archivo, obviamente. Y de a poco eso se está digitalizando en parte y en parte se está editando. El que les mostré, el de Binswanger y la analítica existencial, es un curso que se editó, se reconstruyó a partir de las notas de Foucault. Es un curso que Foucault dictó en la Universidad de Lille en el... no me acuerdo si es entre el 52 y el 53 o el 53 y el 54. Es casi lo mismo para el caso. Creo no, en el 54 lo dictó, en el 54. Que dicta en el 54 en la Universidad de Lille, donde Foucault daba la materia psicología, como filósofo daba la materia psicología. Y se lo editó como curso, como un nuevo curso, que es el que les digo que me contaron. En mayo va a empezar a circular acá en la Argentina una traducción del siglo XXI. Y todos los cursos nuevos que van a ir saliendo sobre Foucault son de ese archivo. Después va a salir uno sobre psicología y fenomenología, va a salir otro que en Francia todavía no salió, que está por salir, entiendo, sobre la antropología en Kant y Nietzsche. Bueno, nada. Son todos cursos de un Foucault temprano que provienen de ese archivo. Bueno, con el tema del archivo, digamos, de estos textos inéditos, el panorama está cambiando y se le está empezando a dar mucha más bola a este primer Foucault. Mi tesis doctoral está dedicada a ese primer Foucault, de hecho, antes de que se descubriera el archivo igual. Pero bueno, los comentadores canónicos y los textos canónicos ignoran este libro, y los especialistas de Foucault, la verdad que en su enorme mayoría, por ejemplo acá en la Argentina, lo ignoran completamente y apenas saben de qué habla. Hay dos motivos, ¿no?, para esta cancelación, por decirlo de alguna manera, de enfermedad mental y personalidad. Uno, que el propio Foucault ha renegado de este libro, básicamente. Su primer libro, repito, se publica en 1954. Ha renegado de este libro. Y siempre que se refiere a su propia obra y habla de su primer libro, siempre habla de Historia de la locura en la época clásica, de 1961. Obviamente que cuando le preguntan en entrevistas y demás por este libro, más vale que no se hace el pelotudo o el autista y habla de ese libro. Pero en el relato que el propio Foucault construyó sobre su propia obra, siempre aparece como primer libro Historia de la locura en la época clásica, de 1961. El segundo motivo, que se relaciona con el primero, pero que es el motivo más fuerte, es por la postura que el propio Foucault toma en la segunda parte del libro, que la vamos a ver en un rato, obviamente. Este es el único libro, es el único texto en el cual Foucault toma una postura explícitamente marxista. En la reedición que les mostré hace un rato, del 62, Enfermedad Mental y Psicología, en esta, cuando se reedita este libro, Enfermedad Mental y Personalidad, Foucault saca toda esa parte marxista y la cambia en esta reedición por una especie de resumen de Historia de la locura. Pero en el libro original, que es Enfermedad Mental y Personalidad, Foucault toma una postura explícitamente marxista para explicar el fenómeno de la enfermedad mental.
Eso tiene que ver con muchas cuestiones que ya vamos a mencionar en su momento cuando trabajemos la segunda parte. Por eso, esto hay que entenderlo biográficamente sí o sí, porque si no, no se entiende básicamente por qué ese salto, que tiene sus problemas, que ya veremos. Pero bueno, el punto es que existió un Foucault explícitamente marxista y está en este libro, en Enfermedad Mental y Personalidad. Así que bueno, hacia allí vamos. En términos introductorios, se trata, como les vengo diciendo, del primer libro de Foucault. No me quiero extender mucho con esto porque cuando me cuelgo a hablar de estas cosas, de la biografía de Foucault, ya saben que puedo estar 2 horas. Pero así, sintéticamente. Este es el primer libro de Foucault, como les decía. Contiene tesis humanistas y marxistas, que ya veremos, algo rarísimo en la obra de Foucault y renegado, digamos, por la mayoría de los comentadores y especialistas de la obra de Foucault. La realidad es que la mayoría de los comentadores no entienden este libro y lo rechazan, por eso ha sido rechazado sistemáticamente. No lo entienden no por su complejidad conceptual, sino que no entienden por qué Foucault dice lo que dice, que es distinto. Entonces tratan de buscarle la vuelta y hacen lecturas totalmente estúpidas, a mi juicio al menos, de, bueno, lo que Foucault dice acá tiene que ver con lo que Foucault va a decir 20 años después. Bueno, no tiene un choto que ver, para ser sincero. Pero bueno. Este libro, que contiene tesis humanistas y marxistas, mal que le pese a quien le pese, de quien se dedica a la obra de Foucault, hay que ubicarlo en una serie de producciones tempranas de Foucault. Cuando digo tempranas me refiero a anteriores a Historia de la Locura. Son solo 3 textos más, 4 tal vez. Esos 3 textos son el primer texto de Foucault propiamente dicho, que se publica antes de la publicación de Enfermedad Mental y Personalidad, que también es de 1954, y es una introducción en Sueño y Existencia de Ludwig Binswanger. Cuando sale el curso nuevo de Foucault, acá cuando se traduzca y circule, voy a hacer algún vivo sobre ese curso, que yo ya lo tengo trabajado en francés, y sobre esa introducción de Foucault. Ahora me mantengo en silencio sobre eso. El libro Enfermedad Mental y Personalidad, y 2 textitos más, 2 artículos que Foucault que se publican en 1957. Uno de ellos Foucault lo escribe antes, igual, en el 54, también en la misma época más o menos, que se llama La psicología en 1850-1950. Y el otro artículo, que se publica en el 57 también, se intitula La investigación científica y la psicología. O sea que una característica más que obvia es que estas primeras producciones Foucaultianas versan en torno a la psicología. El sueño, entendido en términos de fenómeno psicológico, la enfermedad mental, la historia de la psicología científica, bueno, todos temas de cuño psi. Es decir, estamos en la órbita de un primer Foucault filósofo de la psicología, explícitamente. Obviamente que la cumbre de esto va a ser Historia de la Locura, en 1961. Y también habría que mencionar la tesis complementaria de Foucault de doctorado, que es la extensa introducción a la antropología de Kant en sentido pragmático. Aunque esa introducción sí tiene algunas hipótesis que están más relacionadas con lo que va a ser las palabras y las cosas del 66 que con estos textos. Pero no importa. Este es el contexto en el que hay que ubicar este libro, ¿no? En términos de la producción Foucaultiana. Es un texto anterior al periodo arqueológico, es prearqueológico, así que es medio tonto ubicar este texto en la arqueología, sobre todo porque no hay una metodología arqueológica acá, como veremos. Pero bueno, es un libro que también Foucault escribió por encargo de Henry E., si mal no recuerdo, recomendado por su maestro en esa época de Foucault, Louis Althusser. Este es un Foucault que todavía no es doctor en filosofía. No lo digo en sentido despectivo, obviamente. Me refiero simplemente a que podemos considerar que sigue siendo un estudiante este Foucault. Lo es, de hecho, en parte. Y bueno, para hacer un primer libro no está nada mal. Siempre es interesante ir al primer libro de cada autor. En el caso de Deleuze, Empirismo y Subjetividad, por ejemplo. Pero siempre son interesantes esos primeros libros. Uno encuentra cosas llamativas allí siempre.
Bueno, dicho todo este preámbulo, vayamos al libro, gente, si les parece. A ver, ahora vamos a trabajarlo con detalle, como siempre trato de hacer, al menos en los vivos. Depende del vivo, obviamente, pero este es un vivo sobre un libro, que es de los que más me gustan. Vivo sobre un libro. Si tuviéramos que sintetizar la hipótesis de Foucault, ¿cómo la podríamos sintetizar? Bueno, del siguiente modo. ¿Cómo va a entender la enfermedad mental en este texto, ¿no? En este libro? Bueno, el libro tiene dos partes y es muy importante tener eso en cuenta para comprender un poco el recorrido que va a plantear Foucault, ¿no? En la primera parte del libro, lo que va a hacer Foucault es describir las dimensiones de la enfermedad mental. Son tres, ahora la vamos a ver, pero la evolutiva, la que él entiende la dimensión de la historia individual y la dimensión existencial. Cada una va creciendo en importancia, es decir, para Foucault la dimensión de la enfermedad mental más relevante de esas tres es la existencial, la menos relevante, la evolutiva, pero bueno, eso ya lo veremos ahora. Pero lo importante a destacar es que en esta primera mitad Foucault va a describir el fenómeno de la enfermedad mental. En la segunda parte, Foucault va a ir hacia el plano etiológico, es decir, bueno, va a analizar cuáles son las causas de la enfermedad mental. Foucault va a decir las condiciones sociales y reales de la enfermedad. En ese contexto, en esa segunda parte, cuando Foucault salga del plano descriptivo y vaya al plano etiológico, va a criticar duramente esas tres dimensiones de la primera parte, en términos etiológicos, no descriptivos, sino etiológicos, eso ya lo veremos en un rato. Yo sé que capaz ahora es difícil de entender, pero después en un rato lo vamos a analizar. Las va a criticar y allí va a tomar una postura explícitamente marxista y materialista, que es la vía pavloviana de la reflexología rusa de Iván Pavlov. Ese es el punto en el cual los comentadores de Foucault, por lo general, que desconocen la historia de la psicología y desconocen el contexto intelectual y biográfico en el cual se produce este libro, no entienden un choto y piensan que Foucault se volvió loco o algo por el estilo. Pero bien, esas son las dos partes del libro. Ahora vamos a trabajar la primera, después la segunda, obviamente. Pero a ambas partes subyace a priori una hipótesis, que es la que con la que nos vamos a meter ya, porque está al comienzo del libro, que es la siguiente. Independientemente de estas dos dimensiones descriptivas sobre la enfermedad mental y etiológica, el punto que va a querer destacar Foucault es que tanto la teoría como la praxis, la práctica en torno a la enfermedad mental debe fundarse en una especie de a priori. Ese a priori es, así lo va a decir Foucault, el hombre real y concreto. El hombre real y concreto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a verlo ya. En la introducción, el libro comienza preguntándose, Foucault comienza preguntándose, ¿qué quiere decir hablar de enfermedad en el campo psicológico? ¿No? Así comienza el libro. ¿Qué quiere decir hablar de enfermedad en el campo psicológico? Allí va a ser una disquisición entre la patología mental y la patología orgánica. Planteando cuáles serían las supuestas diferencias entre un enfoque en el campo de la patología mental y un enfoque en el campo de la patología orgánica. Y va a sostener finalmente que el problema de ambas formas de concebir la patología, sea en términos mentales o en términos orgánicos,
es que hay una serie de postulados abstractos subyacentes, que bueno, ahora los vamos a ver. El punto común, dice Foucault, es que tanto en un caso como el otro, la psicopatología debería basarse, sostenerse, tener como fundamento lo que les decía recién, una reflexión sobre el hombre mismo. Así lo dice Foucault. Fíjense. Esto lo dice en la primera página. Pero podemos preguntarnos si acaso la dificultad proviene del hecho de que damos el mismo sentido a las nociones de enfermedad, síntoma y etiología en patología mental y en patología orgánica. Si definir la enfermedad y la salud psicológica resulta tan difícil, ¿no será porque nos esforzamos en vano en aplicarles masivamente los conceptos destinados a la medicina somática? Ahora vamos a ver esto. La dificultad de encontrar la unidad de las perturbaciones orgánicas y de las alteraciones de la personalidad no provendrá de que les atribuimos una causalidad del mismo tipo. Por encima de la patología mental y de la patología orgánica hay una patología general y abstracta que domina a las dos y les impone como elementos previos los mismos conceptos y les indica los mismos métodos como postulados. Queremos demostrar que la raíz de la patología mental no debe estar en una especulación sobre cierta metapatología, sino solo en una reflexión sobre el hombre mismo. Esta figura del hombre mismo es bastante problemática, va a estar alrededor de todo el libro, ya vamos a ir desglosándola a medida que avancemos. Pero bueno, cuestiones que ya aparecen, ¿no?, desde el comienzo, en esta introducción. Tesis de Foucault. En el campo de la psiquiatría principalmente y también de las psicologías científicas de la época, la metodología habría consistido en utilizar los mismos métodos de la patología orgánica en el campo de la patología mental. ¿Cuál sería el problema de esto? Que la patología sería entendida, en el caso de la patología mental más específicamente, sería entendida a través de una patología general y abstracta, como dice Foucault. Cuando dice una patología general y abstracta, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a una forma de concebir la enfermedad mental que abstrae al hombre real y concreto, que es quien padece esa enfermedad. Es decir, la enfermedad mental es tratada como una entidad abstracta, existente en sí misma, separada en algún punto para su estudio científico, naturalmente, de el hombre real y concreto que padece esa enfermedad. ¿Qué es lo que va a decir Foucault? Bueno, lo que acabamos de leer recién. La patología mental debe fundarse en una reflexión sobre ese mismo hombre. Es decir, el postulado del que parte Foucault es el de la imposibilidad de separar al hombre de la enfermedad. Esa es la médula del libro, básicamente. Así que bueno, vamos a meternos en este asunto, si les parece. ¿Cómo va a describir, digamos, esta cuestión de la patología mental abstracta, ¿no? Y todo eso, que suena medio loco. Pero no lo es tanto, digamos, son cuestiones más o menos clásicas de cualquier persona que estudia críticamente la historia de la psiquiatría. Foucault va a decir lo siguiente. Cuando Foucault habla de patología orgánica, no se está refiriendo, digo en el libro, ¿no? Por las dudas, por si a alguno le surge el bello deseo de leer este libro a partir de este vivo, me sentiría más que satisfecho si eso ocurre con solo una persona, aunque si ocurre con 120 mejor. No se está refiriendo a la medicina en general, se está refiriendo, aunque igual aplicaría a la medicina también en general, pero se está refiriendo más específicamente a la psiquiatría, ¿no? A la patología orgánica en términos de la patología que podría estudiar un psiquiatra. Es decir, algún tipo de lesión. Esto, repito, estamos usando los términos de la época, no estoy hablando que un psiquiatra hoy en día piense así, porque un psiquiatra hoy en día piensa de una manera mucho más primitiva y precaria que lo que estoy diciendo. Pero bueno, estoy generalizando, hay excepciones, pero en su mayoría, sí. Cualquier
persona que trabaja en un servicio de salud mental en un hospital puede dar fe de esto que estoy diciendo, pero bueno, decía, cuando dice patología orgánica, Foucault se refiere a algún tipo de lesión orgánica en el campo de la psiquiatría que tiene como uno de sus efectos algún tipo de síntoma psicopatológico, mental, pero la etiología estaría claramente delimitada en el campo de lo orgánico, de una lesión orgánica. Tendríamos ese tipo de patologías por un lado y por otro lado otro tipo de patologías que se expresan en algún tipo de síntoma pero que carecen de una lesión orgánica. Esa sería la patología mental a la que se está refiriendo Foucault acá. ¿Cuál es el punto, no? Como decíamos recién, Foucault afirma que en la relación entre estas dos formas de pensar la patología, la psiquiátrica y la no psiquiátrica, patología mental y patología orgánica, subyace la misma estructura conceptual que es la de la patología orgánica. Eso es lo que va a decir Foucault, que a pesar de los esfuerzos de el campo, se está, repito, refiriendo a la psicología de la época, ¿no? Pero a pesar de los esfuerzos realizados hasta la fecha, salvo una serie de excepciones que ahora veremos en el análisis de las dimensiones de la enfermedad mental, la psicopatología ha reproducido la estructura conceptual abstracta, es decir, que abstrae a este hombre concreto y real que les mencionaba antes, proveniente del campo de la patología orgánica. Foucault va a definir dos características de esta estructura conceptual abstracta de la psicopatología orgánica, que son bastante obvias, que es la de la sintomatología y la nosografía. Es decir, Foucault va a decir cómo se ha fundado el campo de la psicopatología mental. Bueno, al igual que el campo de la psicopatología orgánica, a partir de la sintomatología, es decir, del estudio de la enfermedad mental, considerándola como un conjunto de síntomas frecuentes o correlativos, y esa correlación entre un conjunto de síntomas sería la enfermedad en última instancia, y a partir de el postulado nosográfico de la nosografía, que indican las fases de evolución y variante que puede presentar esa enfermedad. Foucault va a decir que estos son postulados esencialistas y naturalistas. Así lo dice. Página 15 dice: en primer lugar, se postula que la enfermedad es una esencia, una entidad específica señalable por los síntomas que la evidencian, pero anterior a ellos, un poco lo que les decía recién, que la enfermedad existiría de alguna forma, de manera previa al sujeto que la padece, y en cierta medida independiente de ellos. Se describe una base esquizofrénica, por ejemplo, oculta bajo síntomas obsesivos. Se habla de delirios disimulados detrás de una crisis maníaca o un episodio depresivo. Se supone la entidad de una locura maníaco-depresiva. ¿Se entiende? Aparece un conjunto de síntomas y a ese conjunto de síntomas se le otorga la entidad, como dice acá Foucault, de, por ejemplo, locura maníaco-depresiva. Pero entonces, ¿qué sería la locura maníaco-depresiva? Sería una especie de esencia, es decir, algo que existe y que se manifiesta a través, que participa, si ustedes quieren, platónicamente, a través de este conjunto de síntomas. Junto a este prejuicio de esencia, y como para compensar la abstracción que implica, hay un postulado naturalista que erige la enfermedad en una especie natural. Este es el de la nosografía. La unidad que se atribuye a cada grupo nosográfico, detrás del polimorfismo de los síntomas, sería como la unidad de una especie definida por sus caracteres permanentes y diversificada en subgrupos. La demencia precoz es como una especie caracterizada por las formas últimas de su evolución natural y que puede presentar las variantes hebefrénicas, geratónicas o paranoicas. Bueno, el postulado o el prejuicio naturalista lo que indicaría es que la enfermedad mental, a pesar de esa abstracción de esencia que decíamos recién, tendría una existencia análoga a las especies naturales. Seguirían una evolución
En esa evolución aparecerían variantes de esa primera forma. Y la enfermedad mental tendría este carácter natural. Natural en el sentido de naturaleza, el naturalismo. Y ligado obviamente al evolucionismo darwiniano en última instancia. Aunque obviamente que la cuestión nosográfica en el campo de la psiquiatría se atribuye a Darwin. Pero para que se entienda, ¿no? En la psiquiatría post siglo XIX, sobre todo estoy hablando en este caso. Fíjense que lo importante es que en ambos casos lo que dice Foucault es que el hombre concreto, el hombre real, que es el que padece la enfermedad, está totalmente exento en esta conceptualización de la enfermedad mental. Luego de esto, Foucault va a hacer una especie de historia de la psiquiatría, una síntesis de la historia de la psiquiatría. No nos vamos a meter en eso porque es medio largo y aburrido. Y no hay nada muy original allí en lo que dice Foucault. Básicamente Foucault hace una especie de rápido trazado en el cual destaca principalmente el giro que se da en la psiquiatría desde el siglo XIX en adelante y que se realza a partir del siglo XX, que es el pasaje, digamos, de este enorme conjunto de enfermedades mentales entendidas bajo estos postulados sintomatológicos, nosográficos, esencialistas, naturalistas, a la psiquiatría de las grandes categorías. De las grandes categorías que son principalmente dos, que son la neurosis y la psicosis. Terminología psiquiátrica que, por ejemplo, como saben, va a tener una incidencia fundamental en el psicoanálisis freudiano de la primera mitad, de la primera parte del siglo XX, de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. El motivo por el cual Freud básicamente habla de neurosis y psicosis, en menor medida de perversión, pero sobre todo de neurosis y psicosis, tiene que ver con estas categorías psiquiátricas heredadas de la psiquiatría del siglo XIX, sobre todo. Estos prejuicios sintomatológicos y nosográficos van a continuar, pero, va a decir Foucault, la característica principal en este caso, en esta forma de concebir la enfermedad mental a partir de dos grandes especies, estas dos grandes especies se van a subdividir luego en diversas subespecies, y entonces va a haber diversas formas de neurosis. No va a ser lo mismo una melancolía que una histeria, por ejemplo, por decir algo en términos psiquiátricos. O sea que el mecanismo sigue siendo el mismo que el anterior. Sin embargo, va a decir Foucault, y esto da título en parte al libro también obviamente, a partir del siglo XIX y sobre todo del siglo XX, la personalidad va a aparecer. No el hombre concreto, real, que Foucault está reclamando, sino la personalidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que el basamento en el cual se va a sostener esta división en neurosis y psicosis en el campo de la psiquiatría será cómo se ve afectada la personalidad. Si se ve afectada en algún sector, sería la neurosis, o si se ve afectada totalmente, eso sería campo de la psicosis, con las 1001 variantes psiquiátricas en cada caso, pero estarían agrupadas en estas dos grandes categorías. Dicho esto y hecha esta descripción del campo de la psiquiatría de la época, Foucault va a decir lo siguiente. Fíjense, lo voy a decir ya cerca del final de la introducción en la página 20. Nosotros queremos demostrar, por el contrario, que la patología mental exige métodos de análisis diferentes de los de la patología orgánica, y que solo mediante un artificio del lenguaje podemos prestarle la misma significación a las enfermedades del cuerpo y a las enfermedades del espíritu. Esto lo pone entre comillas Foucault. Una patología unitaria que utilizara los mismos métodos y los mismos conceptos en el dominio psicológico y en el fisiológico entra actualmente en la categoría del mito, si bien la unidad del cuerpo y el espíritu está dentro de lo real. Es decir, Foucault va a reclamar una psicopatología unitaria en el sentido de una psicopatología que no reniegue de las características materiales de la psicopatología orgánica, pero que se sostenga en este hombre que es el que padece la enfermedad mental. Por eso les digo, este es un Foucault claramente humanista,
Humanista no lo digo en el sentido del humanismo clásico, lo digo en el sentido del humanismo hasta en parte sartreano, si ustedes quieren, o un humanismo de corte más existencial, en el cual el hombre es el a priori, es la figura concreta. El hombre en tanto que existe es. Como saben, la obra de Foucault del 61 en adelante va a ir por la vía contraria, en el sentido de que el hombre no existe porque es. El hombre existe en tanto es una figura que va a emerger por una serie de movimientos ligados a lo que se va a conseguir como el estructuralismo francés. Pero no es el caso de Foucault. No es el caso de Foucault claramente. Acá sí hay una figura del hombre que subyace a todos estos postulados de Foucault. Y que Foucault no cuestiona. Entonces, reclamando esta psicopatología unitaria de corte materialista, pero que no abstraiga a este hombre concreto, Foucault va a decir que en todos estos postulados psiquiátricos que venía mencionando hay una serie de mitos. No los vamos a desarrollar, pero estos mitos son el campo de la abstracción, es decir, cómo este análisis supuestamente concreto de la psicopatología mental termina abstrayendo a este hombre real y concreto. No me voy a meter en esto porque, digamos, sería como abrirlo demasiado el asunto, pero si conocen a Politzer, en esta cuenta hemos hablado un poquito de Politzer y hay uno o dos, no me acuerdo, dos vivos sobre Politzer, vayan a verlos. Sabrán que toda esta cuestión de la abstracción del hombre concreto proviene principalmente de la obra politzeriana. Pero bueno, decía, está ese primer mito, está el mito de lo normal y lo patológico. Foucault va a decir, la línea, en términos muy sintéticos, ¿no? La línea divisoria que traza la división entre lo normal y lo patológico es extremadamente tenue y discutible. Y el mito del enfermo y el medio, en el sentido de que, nuevamente, otra de las formas de abstracción particulares va a ser que el medio no va a ser considerado en el desarrollo de la enfermedad mental. Va a ser considerado como un conjunto sintomático, es decir, como un conjunto de posibles factores etiológicos, pero no va a ser considerado en sí mismo. Así como no es considerado el hombre en sí mismo en esta conceptualización clásica de la enfermedad mental, el medio en el cual vive el hombre tampoco va a ser considerado en sí mismo, va a ser abstraído también. El medio va a ser un conjunto de elementos que tienen la potencia de desencadenar una enfermedad mental, pero no más que eso. Esos son los mitos que Foucault dice subyacen a esta psiquiatría clásica. Psiquiatría clásica, en realidad psiquiatría moderna del siglo XIX en adelante, repito, sobre todo. Entonces, ¿cómo va a terminar esta introducción? Que, como ven, está bastante cargada. Bueno, del siguiente modo, reclamando la presencia de este hombre real, del cual les vengo hablando, va a decir Foucault. Esto en página 24 al final, al menos 24 de mi edición, que es más viejita. Por lo tanto, no podemos admitir de lleno ni un paralelismo abstracto, ni una unidad masiva entre los fenómenos de la patología mental y los de la orgánica. Y es imposible transportar de una a la otra los esquemas de abstracciones, los criterios de normalidad o la definición del individuo enfermo. La patología mental debe liberarse de todos los postulados abstractos de una metapatología, lo que venimos hablando. La unidad que asegura entre las diversas formas de la enfermedad es siempre artificial. Es el hombre real, quien sustenta su unidad de hecho. Es un poco lo que veníamos hablando, ahora de manera mucho más explícita. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, continúa Foucault. Es necesario, pues, dar crédito al hombre mismo, nuevamente, el hombre real, el hombre mismo, y no a las abstracciones sobre la enfermedad. Es loco, ¿no? Porque uno lee esto, y si yo le leo esto así nomás, nadie diría, si desconocen el libro, obviamente, que se trata de Foucault, pero de Foucault. Y no las abstracciones sobre la enfermedad.
Analizar la especificidad de la enfermedad mental, encontrar las formas concretas que puede tomar en la vida psicológica de un individuo y luego determinar las condiciones que han hecho posibles esos diversos aspectos y restituir el conjunto del sistema causal que los ha fundamentado. Las dos partes de este libro tratan de responder a este problema, las dimensiones psicológicas de la enfermedad mental y las condiciones reales de la enfermedad. Es decir, en esta primera mitad del libro, en la cual nos vamos a meter ahora, Foucault va a estudiar las formas concretas de la enfermedad mental. Esas formas concretas serán las dimensiones psicológicas de la enfermedad que Foucault mencionaba aquí. Luego estudiará las condiciones reales de la enfermedad, es decir, el fundamento etiológico, las causas de esa enfermedad. Vayamos entonces a esta primera parte y a estas tres dimensiones. Son la enfermedad y la evolución, como les decía, la enfermedad y la historia individual, que refiere sobre todo al psicoanálisis, y la enfermedad y la existencia, que refiere sobre todo al campo de la psiquiatría existencial. Respecto a la primera, a la dimensión de la enfermedad y la evolución. Es decir, Foucault va a decir básicamente que en términos descriptivos hay tres características concretas, reales, de la enfermedad mental que no abstraen o abstraen en menor medida, ahora iremos viendo a qué me refiero con esto, a esta figura del hombre. El carácter evolutivo de la enfermedad mental, el carácter histórico de la enfermedad mental y el carácter existencial de la enfermedad mental. Respecto al primero, al carácter evolutivo. Este es el que menos desarrolla Foucault, porque Foucault dirá, naturalmente, la cuestión evolutiva de la enfermedad mental, por un lado va a decir es innegable, ahora veremos rápidamente a qué se refiere con esto, pero por otra parte, es la que menos compete al hombre. Es decir, compete al hombre en términos materiales y reales, en el sentido de el hombre entendido como parte de la especie biológica. En ese carácter de especie biológica, así como el hombre será entendido en términos científicos en una historia evolutiva, es decir, de la evolución de la historia de la humanidad que lo lleva a su estado actual, la enfermedad mental también va a tener una serie de características que se corresponden con ese carácter evolutivo en el hombre. Obviamente que de las tres dimensiones esta es la que tiene menos importancia, pero en tanto para Foucault, para mí también, y la verdad que yo consideraría que para cualquier persona, cualquier psicólogo o psicóloga con dos dedos de frente también debería hacerlo, al menos ateos, por lo menos, ¿no? En tanto el carácter evolutivo es innegable, una dimensión de la enfermedad mental va a tener que ver con ese carácter evolutivo. ¿Cuál es esa dimensión? Bueno, acá Foucault se está refiriendo sobre todo a un neurólogo de la época muy importante que se llama Jackson. No me voy a meter con él, pero el punto es principalmente que en términos evolutivos la principal característica de la enfermedad mental es su carácter regresivo. Es su carácter regresivo, es decir que entendida justamente en términos evolutivos, la enfermedad mental representaría una regresión hacia formas anteriores del desarrollo evolutivo del psiquismo. Formas primitivas, formas relacionadas al mito del primitivo, del niño, del idiota, etcétera, etcétera. Son temas re interesantes que, bueno, no podemos desarrollar ahora porque nos iríamos muy por las ramas. Pero bueno, el carácter principal es ese, ¿no? Que en la enfermedad mental se produciría una regresión hacia formas evolutivas supuestamente ya superadas.
en un carácter ontogenético, estamos hablando, ¿no? Tampoco podemos desarrollar esto, pero bueno, son cuestiones básicas del campo de la ciencia. Como saben, está la filogénesis y la ontogénesis. La filogénesis es el desarrollo evolutivo de la especie, la ontogénesis es el desarrollo evolutivo del individuo. Esto que, si bien hay una correlación, a veces hasta un paralelismo, depende cómo se lo entienda, eso es todo un debate en el campo de las ciencias, entre la filogénesis y la ontogénesis. Supuestamente la ontogénesis reproduciría parte de la filogénesis, es decir, el desarrollo evolutivo de la especie. Esto que estamos hablando de la enfermedad mental aplica al campo de la ontogénesis, obviamente, ¿no? El desarrollo evolutivo del individuo. En ese sentido, por ejemplo, Foucault va a destacar que esta concepción evolutiva de considerar la enfermedad mental en términos regresivos se encuentra presente no solo en el campo de la psicología científica, también se encuentra presente, por ejemplo, en el psicoanálisis freudiano. Así lo dice Foucault. Igual es una obviedad esto que estoy diciendo, o repito, cualquier psicoanalista con dos dedos de frente debería saber esto. Pero bueno, página 33, dice Foucault: toda una parte de la obra de Freud es el comentario de las formas evolutivas de la neurosis. La historia de la libido, de su desarrollo, de sus fijaciones sucesivas, es como la recopilación de las posibilidades patológicas del individuo. Cada tipo de neurosis es el retorno a un estadio de la evolución libidinal. Bueno, la famosa beta evolucionista evolutiva de la libido, el desarrollo libidinal y las diferentes formas de neurosis entendidas en los términos de una fijación a esas etapas previas del desarrollo libidinal, responden a este esquema regresivo clásico de la época, y es la condición de posibilidad para que Freud pueda enunciar eso, ¿se entiende? No es al revés, no tienen que pensarlo al revés, tienen que pensarlo como un esquema epistémico que subyace a la producción freudiana, que es la condición de posibilidad para que Freud pueda hablar de un desarrollo evolutivo de la libido. Por ejemplo, 3 ensayos, pero bueno. Y el psicoanálisis creyó poder describir una psicología del niño al hacer una patología del adulto. Es decir, a partir de la patología del adulto, volver regresivamente a esas formas evolutivas de la niñez. Bueno, nada, se está refiriendo a eso. No me quiero detener tanto en esto porque es la dimensión a la que Foucault le da menos importancia. La segunda dimensión es la de la enfermedad y la historia individual, como les decía. Aquí Foucault destaca al psicoanálisis. Es decir, que el psicoanálisis, vamos a ver que la postura de Foucault respecto al psicoanálisis en el libro es bastante ambivalente, pero el psicoanálisis permitiría realizar un estudio, un análisis del fenómeno patológico, al igual que la dimensión evolutiva, sin abstraer a este hombre real y concreto. ¿Por qué? Bueno, porque Foucault va a decir que en el psicoanálisis, a pesar de los prejuicios evolucionistas como el que mencionamos recién, así lo dice Foucault, hay 2 elementos centrales, sobre todo el segundo, que mencionaremos ahora, en un ratito, que hacen que el psicoanálisis sea una dimensión fundamental para entender la enfermedad mental, según Foucault. Es el siguiente. Tendríamos que hacer un vivo. De hecho, ahora me lo voy a anotar. Tengo así una agendita, ¿no? De vivos posibles. Vamos a tener que hacer, gente, un vivo nuevo sobre Foucault y el psicoanálisis, porque yo hice uno, pero hace un montón. Hace mucho tiempo. Vamos a tener que hacer uno. Bueno, decía. La dimensión del sentido, para Foucault, es la que hace que, es la primera de estas 2 que les decía, ahora en un rato diré la segunda, es la característica que ubica al psicoanálisis dentro de este campo de las dimensiones fundamentales de la enfermedad mental. ¿A qué se refiere con el sentido? Bueno, acá Foucault es bastante clásico, no hay mucho, si saben algo de psicoanálisis no hay mucho misterio acá. Foucault va a decir, bueno, el psicoanálisis freudiano, está hablando obviamente, ha definido que toda conducta
posee un sentido, sea un sentido consciente o sobre todo un sentido inconsciente. El sentido inconsciente de las conductas que habría sido abordado por Freud a partir de la enfermedad mental, de los síntomas, de los lapsus, de los sueños, etcétera, etcétera, de toda una serie de elementos que tradicional históricamente eran un sinsentido, como por ejemplo los lapsus del lenguaje, ¿no? ¿Cómo se determinaría el sentido de estas conductas? Justamente en esta línea bastante clásica, en la forma de leer el freudismo. Clásica, estamos hablando de un texto de 1954, para aclarar, ¿no? A partir de la dialéctica entre el pasado y el presente. Es decir, ubicado ya propiamente en el terreno de la patología, que es lo que interesa en este libro, la patología mental en los términos del psicoanálisis freudiano será determinada por las fijaciones, los traumas, los hitos en la historia evolutiva del sujeto que corresponden al pasado del sujeto. El presente se tratará de defender del pasado a través de una serie de mecanismos de defensa. Todo esto es lo que dice Foucault en toda esta parte del libro, ¿no? Que repito, no hay nada muy novedoso, es una forma bastante clásica y arquetípica de entender el psicoanálisis freudiano. No es errada, tampoco. Es simplona, pero no es errada. Y los síntomas, bueno, se establecerían como esta formación de compromiso, bueno, como esto que ya saben. Ahora bien, ¿qué es lo que Foucault destaca de toda esta mecánica del sentido del psicoanálisis? Bueno, va a destacar algo que es muy importante y que esto sí es una lectura, no es que sea original de Foucault, pero es una forma ya no tan clásica de leer el psicoanálisis, que es una forma mucho más fenomenológica de leer el psicoanálisis, que a mí, por ejemplo, me interesa un poco más que las formas más clásicas psicoanalíticas de entender el propio psicoanálisis, que es en la dimensión de la contradicción. Foucault va a decir, la gran enseñanza freudiana es que, obviamente, a ver, pensémoslo así también, ¿no? Seamos un poco más lógicos. Si antes hemos dicho que Foucault critica, ¿no? Que Foucault critica esa perspectiva evolucionista en Freud, a pesar de que sea innegable, digamos, no es un abordaje verdaderamente real y concreto del hombre, a pesar de que sea innegable la dimensión evolutiva. Entonces, la historia del hombre, porque estamos en la dimensión de la historia individual, como recordarán, la historia del hombre no se podría reducir psicoanalíticamente únicamente a ese desarrollo evolutivo libidinal. Foucault dirá, el verdadero quid de la cuestión en lo que respecta a la historia individual, a la historia del hombre real y concreto, que es el que padece sus síntomas, se da en el plano de la contradicción. La contradicción entre el pasado y el presente, entre el yo y el superyo, entre el yo y el ello, entre el individuo y la sociedad. Es decir, va a decir Foucault, lo que destaca el psicoanálisis es esta dimensión de la contradicción en el hombre mismo, que es la que se expresa, este es todo un vocabulario mucho más fenomenológico, como pueden notar, sobre todo merleau-pontiano, que se expresa en una serie de síntomas. Eso es lo que Foucault destaca, principalmente esto. Y allí va a destacar, finalmente, un elemento principal de esta forma de entender la enfermedad mental psicoanalítica, que es la angustia, la dimensión de la angustia. Ya se está acabando esta primera hora, así que bueno, voy a abrir otro vivo y la seguimos ahí, gente.